En el capítulo anterior, el resentimiento de Alemania llevará al mundo a una nueva guerra. La Unión Soviética y Alemania firman un pacto y Polonia es cruelmente abusada. Entonces, yo le meto mis tanques. Sí, yo le meto las bombas. Y después yo abuso de Polonia. Sí, y después yo. Los aliados declaran guerra e inicia la Segunda Guerra Mundial. Hitler ataca con todo, pero los aliados resisten, así que Hitler romperá el pacto. Ribbentrop-Molotov. Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y el día de hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, la continuación. Por si no sabes, ya hace varios días subí la Primera Guerra Mundial, la primera parte, pero como soy tan vago y ocioso, no terminé de editar, así que acá está la continuación. Así que si quieres entender este video, mínimo tienes que ir a ver la primera parte. Así que sin más pocorreo, vamos con el video. Este video es real y grosero, los datos se leer son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Por el lado norte, Alemania atacaba a Gran Bretaña, bombardeando sus ciudades, pero los ingleses resistían, es decir, se dieron muchas batallas, pero los alemanes no podían ingresar. Es así como Alemania decide ir hacia el otro lado, invadir la Unión Soviética, y tenía que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque se venía el invierno y luchar contra los soviéticos en ese frío invierno iba a ser una derrota para Alemania, así que se alistan para ir con todo. Pero por el otro lado, los italianos no podían conquistar Grecia, es más, Italia estaba siendo castigada por Grecia. Es así como la invasión de los soviéticos debió esperar y Alemania tuvo que ir a apoyar a su aliado, que más que un aliado fue una carga. Italia, sígueme. Humano, a mí no me agarra la escopeta. A ver, Homo sapiens, demuestra lo que tienes, demuestra lo que tienes. Así que para ir a ayudar a Italia, Alemania pierde tiempo y debía pasar por todos los Balcanes, es decir, o todos esos países debían ser aliados de Alemania o Alemania debía conquistarlos a la fuerza. Es así como los Balcanes empezaron a unirse al Imperio Alemán, primero Hungría, luego la República Eslovaca, luego Bulgaria, luego Yugoslavia, aunque Yugoslavia solo por un par de días y luego completa. Y así Alemania e Italia juntos pudieron derrotar a Grecia y ahora, así, Alemania va por los soviéticos y los soviéticos ya se estaban preparando. Pero algo que debes saber por historia universal es que los soviéticos y Japón tenían guerras desde hace décadas por territorios, ya que los soviéticos querían conquistar parte de la China y Japón también. Así que los soviéticos saben que Alemania viene por el otro lado. Es ahí donde deciden firmar la paz con Japón para así solo luchar por un frente, solo luchar contra Alemania. Y es ahí donde Japón tiene libre mucho territorio para conquistar. Pero dejemos a Japón ahí un momento y volvamos a la invasión de los soviéticos. Alemania empieza a conquistar muy rápido pequeños países e inicia a conquistar parte de la Unión Soviética, tratando de llegar a Moscú, pero no pudieron, ya que los soviéticos defendieron sus territorios. Es así como ahora deciden dejar a Moscú e ir por otra ciudad importante, Stalingrado, lugar donde había muchísimo, abundante, demasiado petróleo. Y cuando estaba cerca de llegar a conquistar la ciudad, llegó lo que Hitler temía, fue el invierno. Y es así como la guerra se voltea. Sí, Alemania se voltea contra los soviéticos y los soviéticos empiezan a hacer retroceder a los alemanes. Y no contento con eso, recuerda la carga que llevaba Italia. Italia tenía problemas en conquistar las colonias en África, así que Alemania debía partir sus tropas en muchos para que vayan a Moscú, para que vayan por Stalingrado y para que ayuden a Italia. Y tremendo error, los alemanes son reducidos y el ejército de los soviéticos están haciendo retroceder lentamente a los alemanes hasta llegar a la frontera. Mientras los alemanes van retrocediendo, recuerda, la Unión Soviética firmó un tratado de paz con Japón para que así Japón tenga libre toda la China y así poder conquistar. Y Japón tenía una gran frase que era Asia para los asiáticos. Es decir, que ellos querían ser el imperio asiático. ¿Y tú, a qué país crees que no le gustaba la idea de que exista otro gran imperio? Exacto,
a los Uniteds. Así que los Uniteds vieron cómo Japón iba conquistando territorios en Asia hasta que Estados Unidos decidió parar a Japón. Como no hemos hablado tanto de Japón, es un poco difícil que entiendas la situación de Japón, pero te lo voy a resumir así rapidísima. Japón es un país muy pequeño, demasiado pequeño, por ende no cuenta con muchos recursos como es el petróleo, que es lo más importante. Así que Japón, para crecer su territorio, su país, invadía otros países y les declaraba la guerra. Ellos tenían la estrategia de una guerra rápida, o sea, atacaban rápido y acababan la guerra lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no podían aguantar una guerra larga, porque no tenían recursos. Ahora, ¿qué pasaba con China? Japón tenía una frase que era Asia para los asiáticos. Entonces Japón atacaba a China para liberar a China de los capitales ingleses, franceses, es decir, para sacar a todos los europeos. Al final Japón lo que quería era expandir su territorio y llamarse el imperio japonés. Eso no le gustaba a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya era la potencia, ya era el imperio, ya era poderoso, así que haya un imperio más allá, ¿por qué no? Y como Japón y China estaban en una guerra, pero Estados Unidos apoyaba a China un poquito y a Japón le vendía petróleo que Japón usaba en la guerra con China. Al ver que Japón está creciendo demasiado, ¿qué hicieron los estadounidenses? Pues fácil, les cortó, les embargó y les dejó de vender el preciado y adorado petróleo. El canal de Ronnie Campos no puede mostrar petróleo de verdad, ya que no quiere sufrir la liberación de Estados Unidos. Así que usaremos una Coca-Cola y simularemos que es petróleo, ya que ambos sirven para limpiar water. Y eso no le gustó a los japoneses. Recuerda, Japón es un país chico y no tiene muchos recursos, así que el recorte de petróleo sería una gran baja para los japoneses. A eso sumemos que Estados Unidos exigió a Japón que retirara sus tropas de China. Fue ahí cuando Japón decidió atacar una de sus bases que se encontraba cerca a sus territorios, que fue Pearl Harbor. Una vez atacada su base, fue ahí donde el gigante dormido despertó y declaró la guerra a Japón. Y recuerda, Japón está aliado con Alemania e Italia, así que Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos y esta fue la sentencia para el eje. Así que ahora, con Estados Unidos en la guerra, deciden atacar con todo, empezando por Japón, por la venganza. Es ahí donde se da la guerra del Pacífico, donde Estados Unidos y japoneses se enfrentaron, ganando así los Estados Unidos. Una vez el ejército japonés débil, es hora de ir por Europa, así que Estados Unidos envía toda su flota por los dos lados, por el norte y por el sur. Empezando por el sur, primero atacan a Italia desde sus colonias, haciéndola retroceder, liberando así la ciudad de Roma. Claro, Roma es una ciudad religiosa, una ciudad que se debe cuidar, una ciudad muy importante, es la ciudad santa, y Estados Unidos la bombardeó, la destruyó. Mussolini fue arrestado y poco después se da la rendición de Italia. Pero por el lado norte estaban los alemanes, un ejército poderoso. Fue ahí donde decidieron meter todo su poder. Ahí se dio el día D, también conocido como el desembarco de Normandía. Y mes a mes hicieron retroceder a los alemanes hasta que llegaron a su frontera. Y recuerda, por el otro lado está la Unión Soviética, es decir, Alemania está rodeada. Es ahí donde ambos ejércitos invaden Alemania a la vez. ¿Ahora qué hago? Estoy rodeado. Debo escapar. Sí, debo escapar por ahí. ¡Ay no! ¡Ahí vienen los aliados! Mejor por el otro lado. Sí. A ver, mejor por el otro lado. Me voy por ahí. ¡Ay, rayos! ¡Ahí vienen los soviéticos! ¿Y ahora? ¿Qué hago? Vienen por todos lados. Estoy rodeado. Tengo miedo. Me van a reventar el culito. Una vez invadido toda Alemania, se da el suicidio de Hitler. Aunque algunas personas más inteligentes dicen que Hitler huyó en un submarino a Argentina. Otros dicen a Marte, otros a Júpiter, otros a Yugopotamia, pero son detalles. Y es ahí donde Alemania se rinde y termina la guerra en Europa. Y empieza el proceso de paz. A comparación de la Primera Guerra Mundial, esta vez no querían castigar gravemente a Alemania ni a los países perdedores, por miedo de que otra vez se levanten partidos extremos como Mussolini o Hitler. Así que esta vez querían ser más blanditos. Algo que debes saber es que
desde que Estados Unidos entró a la guerra, ya todos sabían que esta guerra la perdería Alemania. Es así que desde ese entonces ya se estaban reuniendo para la paz y se dieron muchas reuniones y conferencias, pero hablaremos solo de las más importantes: la conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. Se reunieron los tres representantes de cada potencia: Churchill por Inglaterra, el presidente Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la Unión Soviética. En esta conferencia se llegó a un acuerdo de separar a Alemania en cuatro, partirla en cuatro, cada uno gobernado por una potencia, y por Francia. También crear la ONU, pero la ONU lo veremos luego. En la conferencia de Yalta se llegó al acuerdo de desmilitarizar Alemania, es decir, que no debían tener ejército, y aquí se sentenció a Alemania a pagar otra vez indemnizaciones, pero esta vez ya no tan altas, sino solo lo justo. Y también aquí la Unión Soviética exigió quedarse con parte de Polonia. Recuerda que la Unión Soviética invadió la mitad de Polonia, así que para que los soviéticos se queden con ese pedazo, a Polonia tuvieron que darle otro territorio. ¿Y de dónde lo sacan? Pues se lo quitaron a Alemania. También se decidió para quién iba a ir cada pedazo de Alemania. Es así como Alemania queda así y Polonia también queda así. Pero en la conferencia de Potsdam se acordó la desnazificación, es decir, que no debía haber ningún nazi. Además de partir Alemania en cuatro, también se partiría la capital de Alemania, Berlín. Y para terminar, aquí se inicia la descolonización. Es decir, que las potencias debían abandonar sus colonias y dejar que los países puedan crear su propia nación. Pero la pregunta es, ¿qué fue de Japón? ¿Se rindió? ¿No se rindió? Pero estaban muy débiles. Recuerda, después que Estados Unidos le metió su queche a Japón, los japoneses estaban muy débiles. Bastaba solo un soplidito, un empujoncito, un besito para que se rindan. Pero no. ¿Qué hicieron los United? En una forma de demostrar todo su poder, lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y ahí Japón se rinde. Pero ¿por qué Estados Unidos quería demostrar su poder? Porque ahora hay otra superpotencia, que es la Unión Soviética. Así que parece que habrá otra guerra con estas dos potencias para saber qué país es más fuerte y más poderoso. Pero dime, ¿tú crees que el pobre planeta aguantará otra tercera guerra mundial? Ni Pero para evitar eso, se crea la ONU. Poco después, el 24 de octubre, se reunieron más de 50 países en San Francisco y crearon la ONU, que en palabras sencillas, los países que pertenecían a ese club se comprometían a solucionar sus problemas ya no por guerra, sino conversando, con besitos y abrazos, con un juicio donde estarían todos los países del mundo. A ver, Homo sapiens, toma asiento, te explicaré qué es la ONU. Ya, Sherman, explica. La ONU es como un club donde se integraron muchos países y los países se comprometían a solucionar sus problemas mediante la diplomacia, o sea, conversando, con abrazos y muchas lambidas. Esta ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya se habían dado cuenta que si había otra guerra, el pobre planeta no aguantaría más. Ok, Sherman. Gracias. Ah, pero espera. ¿Qué? Debes saber que antes de la ONU también se intentó algo similar, pero fracasó. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones con el mismo fin que la ONU, pero este fracasó y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Espera, ¿eso quiere decir que si la Sociedad de Naciones fue un fracaso y desencadenó la Primera Guerra Mundial, quiere decir que la ONU también puede fracasar y puede desencadenar ¿una tercera guerra mundial? Yo también quiero salir. ¡Sal de aquí, Astro! Y gracias a la ONU pudo evitar la guerra entre estas dos superpotencias. Pero recuerda, la mayor parte del mundo está en crisis. Necesitan ayuda. Muchas colonias se están independizando y no saben si ser capitalistas, como Estados Unidos, o socialistas, como la Unión Soviética. Así que Estados Unidos y la Unión Soviética empezarán una nueva competencia de quién ayuda más, de quién es mejor, o mejor dicho, se empezará una nueva guerra, pero sin ataques directos, o mejor dicho, una guerra fría. Pero eso ya lo estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos. Astro. Para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. No te olvides seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video, que ya acabamos por fin la Segunda Guerra Mundial. Entonces sigue la Guerra Fría. Así que no te olvides seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video, que será dentro de unos días, imagino yo. Y recuerden, chicolitas y chicolitos, le dan la pena y sean felices. Chao.